Buen día, gente. Bueno, estamos regreso para comentar chantos de zurdos que lloran por el gobierno de Milei y que se pierdan muchos privilegios que tienen estos periodistas, sobre todo muchos que literalmente viven a costa de la pauta oficial y que ahora siguen llorando. Así que bueno, empecemos con Víctor Hugo. Caputo es un bandido internacional. Le promete a la gente una inflación de un dígito. ¿Cómo sería lograda esto que decís, Alan, a costa de una recesión espantosa? ¿Cuál es el precio? Con los jubilados habiendo perdido a esa altura un 50%, los trabajadores con un salario de hambre. ¿Y para qué hablar de salud, de educación y de cultura? Son el diablo estos tipos, de verdad que son el diablo. Enero del año pasado, enero del 2023 tuvo 5, un dígito. En febrero 6, un dígito. En marzo 6, en abril 7, en mayo 8. En junio otra vez 6, en julio 6,3. Nos hemos olvidado de esto, porque entre Milei y la mafia de Clarín y Nación y los títulos consiguieron hacer pensar que la inflación del año pasado era la de 25 puntos que instaló este inútil que ellos pusieron en el gobierno. Puras falacias las que dice, porque si vemos el gobierno, las cifras que tiene ahora de inflación tan elevadas que antes eran impensadas en el gobierno pasado, era porque justamente toda la emisión monetaria y todo lo que se hizo en términos monetarios durante el final del gobierno anterior para financiar la campaña, demostraba que todo esto es justamente por el arrastre que tenían del aumento de la base monetaria. Evidentemente, toda esta corrida inflacionaria podría haber sido incluso peor si no se hubieran absorbido pesos en la economía y no se hubieran sincerado diferentes cosas que sinceró Milei en términos de precios. O sea, la inflación quizás el primer mes no hubiera sido tan elevada, pero a posteriori hubiera explotado con mucha más fuerza y hubiéramos estado hablando de una hiperinflación directamente. Esto que dice Víctor Hugo no tiene ningún sentido. Aparte de esto, niega la situación pasada y la herencia como si no hubiera habido pobreza, no hubiera habido nada de eso, y acusa de todo a Caputo de todos los males y a Milei, cuando lo cierto es que la situación es completamente heredada y se está haciendo todos los tejemanejes económicos y todos lo que puede hacer el gobierno que tenga a mano para poder frenar esta oleada inflacionaria, y ya está bajando. Evidentemente todo esto que están planteando es ridículo y no tiene ningún sentido acusar de lo que pasó durante tantos años a un gobierno que acaba de empezar, y acusando de la pérdida del salario de los jubilados y de todo a este gobierno, cuando justamente este gobierno es el que subió 100% la asignación universal por hijo y diferentes ayudas sociales, y que ya está por subir la jubilación, por lo cual evidentemente todo esto que dicen es mentira y el gobierno anterior no se preocupaba por nadie, pero parece que para eso sí tenía oídos sordos. Con Milei, ¿no? Vino al primer, Yo lo traje acá. al primer programa de Sobredosis cuando empezaste. Buena relación. Lo inauguraste Lo públicamente. inauguré con él porque me parecía, en aquel momento yo también era consumidor irónico de Milei. Hasta que me di cuenta que el consumo irónico nos iba a llevar a pegar un palo. ¿Y hoy tenés alguna relación? Cero. ¿Nada? No, nada. ¿Te bloqueó? No, ¿Lo tenés? No, debo reconocer, a mí no me ¿No le bloqueó. mandaste nunca más un mensaje? No, nada? le mandé un mensaje cuando asumió y lo único que le puse es: te pido por favor que no cagues a la gente. ¿Te respondió? Me mandó un corazoncito y un dedito, nada más. Lo único que le pedí fue eso. Apenas ganó, cuando ganó le puse: lo único que te pido, no cagues a la gente. Así, es textual. Y me puso un dedito y un corazón. Ahora, Rial es otro de los que no la vieron en ningún momento. Literalmente usa a Milei de que era un chiste, de que antes era lo peor y que tenía un consumo irónico con su persona y que lo invitaba simplemente para poder reírse de él y de su figura. Y lo cierto es que la gente empezó a darse cuenta que él no es una figura de la cual de reírse, sino de la cual aprender y escuchar las cosas muy interesantes que tienen para decir sobre la economía. Lo cierto es que estas personas que, como Rial, que creían que Milei era un chiste, que la gente no iba a votar a alguien así y que lo usaban simplemente políticamente para poder atacar a lo que es el macrismo y dejar como principal enemigo del kirchnerismo a Milei, pensando que era una figura que le podían ganar con mayor facilidad. Pero lo cierto es que la gente se cansó de las tibias palomas de Juntos por el Cambio y se pasó al lado del libertarianismo de Milei, más conservador, más de derecha, demostrando que justamente las ideas de Milei son las correctas en todos términos sociales, económicos, y que no tiene ningún sentido estos ataques que les hacen. Y por eso es que la gente con sentido común y de derecha bien plantadas contra todas estas cosas zurdas se apoyan a Milei y demuestran y le dan todo su apoyo en las urnas, y por eso es que ganó con una diferencia de millones y millones de votos y Milei fue el presidente más votado de la historia, justamente por que la gente se da cuenta de lo que es bueno, y la gente de verdad, no con lo que dicen las encuestas de mentira, siguen apoyando a Milei, y estamos hablando de que Milei tendría una imagen positiva de más del 56% y que mantendría mucho capital político de lo que ganó en las elecciones, por lo cual evidentemente todo esto de Arquice Real es de dolido, y es porque le quitaron a él y a muchos otros pauta oficial. Por esto es que dice que no caes a la gente, él escribió. Y lo cierto es que Milei no cagó a la gente, sino que hizo todo lo que dijo que iba a hacer en campaña. Que tratemos el tema porque así tengan unanimidad en esto. Este programa de gobierno lleva al desastre a la República Argentina. No seamos responsables de eso, ¿no?
Este programa de gobierno ya estuvo y terminó en default. Y terminó con el 100% de la deuda. Y otra cosita le quiero pedir a usted, Presidenta. ¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner? ¿Hicieron desaparecer de acá del recinto o qué? ¿Dónde está ¿Dónde está el busto de Néstor Kirchner? ¿Cómo van a hacer esa? Mire, yo le digo una cosita. Está en el archivo. ¿Cómo? Está en el archivo el busto. Les avisamos precedentemente que se iba a sacar. ¿A quién le avisaron? ¿Por qué sacaron el busto? Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios, simplemente por esa razón. O sea, es la misma visión que se tuvo con el Palacio de Donsué. La visión de representar a todos los Lo argentinos. derrocamos a Perón, hacemos desaparecer Donsué y con eso hacemos desaparecer la figura de Perón. Hacemos desaparecer, senador, por favor, hacemos ya se desaparecer les avisó. la imagen de Evita y así la hacemos desaparecer de la historia argentina. No se olvide de Isabel Martínez de Perón, a la que ustedes no quisieron poner. Es vergonzosa su actuación. Y otra cosa, Presidenta. Este senador Mayans es lo peor de lo peor de lo peor de la política. Demuestra que compara ridiculeces como cuando Milei se lo compara con el nazismo, cuando de hecho Milei es muy pro judío y es muy en contra del nazismo y las ideas de nazistas, que literalmente son nacionalsocialistas. Por lo cual, evidentemente, demuestra una ignorancia completa. Pone como ejemplo al tema de Perón y todo esto que dice, de que se lo querían bajar, como si Milei quisiera hacer un golpe a la figura de Cristina, o no sé qué clase de comparación absurda hace, diciendo simplemente porque bajan un busto de Néstor que nunca tuvo nada que ver con la Cámara de Diputados, simplemente fue presidente de la Nación y no tiene relación con la Cámara. Literalmente no tiene sentido lo que está diciendo y demuestra mucho su ignorancia al mencionar todo esto y al comparar un gobierno totalmente democrático que ya en el pasado lo acusó de ser un supuesto emperador, de ser lo peor de la política, de compartir todas noticias falsas cuando es mentira, cuando todo lo que dice Milei, o por lo menos en una inmensa mayoría, es cierto o por lo menos lo dice desde su visión. En cambio, estos políticos quieren que el mundo sea de la forma que ellos quieren controlarlo absolutamente todo y quedarse con un gran porcentaje de todo ese gasto que hacen. Evidentemente, Villarroel responde de manera magistral a estas acusaciones ridículas que hace el senador Mayans y demuestra mucho la ignorancia que tiene este senador y cómo es otro ñoqui más de la Cámara de Diputados que no hace nada bueno por la gente, sino que es solo una persona de la casta más. Porque él, mira, Jonathan Viale correctamente le dice, no creo que haya sido la intención de Dugan de matar a tu padre. Y él dice, no sé, claro. Estos con tratar de causar daño son capaces de cualquier cosa. Por eso yo tomo esto muy seriamente, hablé con mi abogado y en el día de hoy va a recibir el presidente de la Nación una carta documento pidiéndole que se retracte. De no hacerlo, iremos a una mediación y luego yo voy a accionar penal y civilmente contra él, porque esto es una cosa muy grave, imputar este delito, porque como vos decís, vivimos épocas que empiezan lamentablemente a ser violentas. Bueno, ya tuvimos hechos violentos como el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, pero realmente hoy uno no sabe en manos de quién está, porque enseguida empezaron en las redes a decirme de todo, que te metes con los viejos, te metes con los ancianos, querés matarlos, tantas sartas de locuras, por supuesto alentadas porque es muy grave lo que él dijo, y además me imputó la intención. Dugan le responde a Milei por las acusaciones que hizo Milei respecto a que le afectó a la salud de su padre, y esto es evidente. El padre de Milei es un hombre grande, el cual no tiene por qué estar sufriendo ataques de periodistas ridículos que lo acusan de haber recibido plata del Estado. Lo cierto es que evidentemente una persona con línea colectivos y con ese tipo de servicios recibe subvenciones del Estado porque está obligado por la ley, al igual que no puede subir cierta cantidad del precio de los colectivos, porque no pueden adecuarse a las leyes de mercado porque el propio Estado no les permite. Evidentemente esto que dice es ridículo y Dugan justamente utilizó una editorial para atacar a la familia de Milei y llamar hipócrita a la familia de Milei por tener un hijo el cual defiende políticas contra las subvenciones del Estado y después tener una empresa de colectivos del padre de Milei que recibía esas ayudas del Estado. Pero cierto es que evidentemente las va a recibir si es una persona que trabaja en un sector que está protegido por el Estado y que está subvencionado y que está arancelado. Por lo cual evidentemente todo esto es ridículo, son acusaciones que no tienen sentido respecto a la persona, porque acusa a la persona, padre de Milei, de haber hecho algo que no hizo en vez de atacar a Milei concretamente por las políticas que está llevando a cabo. Utiliza la figura del padre para hacerle un daño personal a Milei y un ataque totalmente personal sin sentido, por lo cual Dugan tiene una mala leche tremenda y que antes hacía el enemigo Milei y ahora se hace el más opositor del mundo cuando es un panqueque político como todos los otros. Así que bueno, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse y compartan con todos. Hasta la próxima.